esta es tu señal para que empieces con ese proyecto de una vez por todas, ese proyecto, ese deseo que tu alma te pide que hagas, pero que por miedo lo has aplazado y postergado por mucho tiempo. Hola a todos, bienvenidos a Armonía Universal. Yo soy Vanessa y hoy les voy a estar compartiendo este mensaje porque siento que hay muchas personitas que están viviendo y pasando por este momento en el que tienen miedo a dar como ese salto de fe o ese primer paso que se necesita para empezar un proyecto nuevo, para emprender, para sacar su producto, su servicio al público. Así que bueno, comencemos. Primero que nada, pues quiero compartir que este primer paso también fue algo muy difícil para mí, como el hecho de abrir este canal de YouTube o ya como poner las redes sociales o poner algo así como público. También fue algo difícil para mí y es por eso que quiero compartir este mensajito. Además, porque hubo alguien que me escribió pidiendo consejo y acerca de este tema. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, quiero compartir pues que el hecho de que nosotros no demos ese primer paso muchas veces se debe a que tenemos un miedo pero demasiado grande que nos paraliza. O sea, es tan grande ese miedo que llega al punto de no acción, de que no accionamos, de que no damos ese primer paso. Y ese miedo puede ser por muchos factores. Pero podemos, creo que uno que es muy común y que podemos muchos entender es este miedo que se tiene a ¿y cómo voy a sobrevivir o cómo voy a ganar el dinero suficiente con eso que quiero hacer? Porque suele ser pues algo ya fuera de los trabajos convencionales. Entonces siempre existe ese miedo de al qué dirán, al qué pensarán las otras personas, pero también el qué pasa si yo me equivoco y al miedo a equivocarnos, a fallar. Pero bueno, tenemos que entender que todo esto es un proceso y que el hecho de equivocarnos no nos hace menos. El hecho de equivocarnos, de fallar como pensamos nosotros, nos hace crecer, nos hace aprender, nos hace encaminarnos aún más a eso que nosotros queremos ser. Entonces, son miedos y creencias que tenemos tan arraigadas, como ideas mentales que tenemos tan arraigadas que no podemos, que no nos dejan accionar, que no nos dejan dar ese paso, que no nos dejan confiar, que de hecho ni siquiera confiamos en nosotros mismos. A veces pensamos que no somos capaces o que todavía no sabemos lo suficiente. Pero también es importante entender que nosotros, aunque no tengamos el nivel de expertise que quisiéramos en cierto tema, o que no fuéramos el mejor sanador y terapeuta, o el que no somos el más experto del área en el que nos queremos desarrollar, de todas formas, si ya tenemos cierto conocimiento, vamos a poder aportar desde ahí a otras personas que no tienen ese conocimiento. Y entonces no tenemos que ser el mejor, simplemente con nosotros aportar desde nuestro punto de vista, vamos a tener una comunidad a la que le podemos ayudar, a la que podemos servir. Y es así como podemos ir como agarrando cada miedo y empezar a desglosar que ese miedo realmente no es tan grande como nosotros lo pensamos. A veces lo que se hace paralizante es esta cuestión de la supervivencia, ¿no? Del dinero, de la parte económica. Y es ahí cuando entonces debemos conectar con esa abundancia, con ese valor, o sea, conectar con ese valor o el valor que tiene lo que nosotros queremos aportar, sea el servicio o el producto que queremos poner. Conectar con ese valor, nosotros mismos reconocer ese valor, sentirnos merecedores de recibir, porque es ahí cuando vamos a ponerle un precio a lo que vamos a dar, a lo que vamos a ofrecer. Y ese precio debe ser un balance, o sea, no tiene que ser demasiado costoso, exorbitante, que nadie pueda pagar, pero a la vez tampoco puede ser casi que gratuito, porque también tú estás
dando de tu energía, estás dando de tu conocimiento y eso tiene un valor. Entonces, para que haya un balance, para que no se desbalancen las energías, pues tienes que tú también encontrar como ese costo, digamos, ideal, óptimo, que representa eso que tú estás dando. Y entonces creo que parte de este trabajo de dar ese primer paso es trabajar en nuestro interior. O sea, siempre va a ser un trabajo interior, porque el trabajo interior siempre se refleja afuera. Pero siento que el hecho de no haber dado ese primer paso por años se debe mucho a que nuestra mente está encapsulada en que no puede hacerlo por muchas razones, y es como si todos los miedos se acumularan y se hicieran un miedo gigantesco que te paraliza, que ya quedas como en shock. Entonces, la idea de todo esto es que puedas encontrar cuáles son esos miedos, que los puedas enfrentar, que aunque tengas ese miedo, des el primer paso. Y cuando des ese primer paso te vas a dar cuenta que esos miedos eran así pequeñitos, pequeñitos y no tenía nada, o sea, no, eso 95% de lo que tú te preocupabas no era algo de lo que debías preocuparte, o por lo menos no al inicio. Entonces lo importante es empezar. Y bueno, otros miedos que yo he visto es, por ejemplo, bueno, el qué dirán, ¿no? Eso también, el que no se tiene una red de apoyo, generalmente no se tiene, no hay alguien que pueda entender lo que estás haciendo, lo que quieres hacer. Y esto muchas veces pues desmotiva y no te permite como dar ese primer paso, pero si uno tiene como la convicción, si uno conecta con esa convicción, con esa energía pues de Dios desde el corazón, desde tu alma, que tu alma te lo está pidiendo, eso te va a ser un motor gigantesco para que tú hagas lo que tengas que hacer, para empezar y para hacer lo que tú deseas. Entonces, conectar con eso es conectar con tu corazón, con la tranquilidad, con no dejarte abrumar por emociones o pensamientos demasiado negativos, por no abrumarte por lo que digan las demás personas, aislarte tal vez un poco de personas que te juzguen, que te digan lo contrario, y hacer todo lo posible para que tú estés en bienestar, hacer todo lo posible para que tú estés en bienestar y así poder dar como ese paso con mayor convicción, confianza. Entonces muchas veces también llegamos a ese punto de que no sabes cómo hacerlo, pero se lo dejas a Dios. Es como puedes escribirlo, o puedes orar, o puedes hacer una forma simbólica de que se lo entregas a la Madre Tierra o lo que sea, pero la idea es que tú te sientas como que liberas esa preocupación a alguien más, a un ser más grande que tú, eso. Entonces le entregas esas preocupaciones, le entregas todas esas dudas, le entregas todos esos miedos, y una vez que llegas a ese punto es como que te liberas, o sea, descargas todas esos pensamientos negativos, todo eso que traías, las preocupaciones, todo. Y entonces ahí ya tienes como la confianza de decir, sí, yo tomo este camino. Y muchas veces esta confianza es simplemente decir sí a la divinidad. Y a veces nos puede tomar mucho tiempo decirle el sí porque no queremos aceptar, nos parece un camino un poco difícil. Y sí es difícil porque es tomar la responsabilidad de ser o convertirte en esa persona que es digna de tener ese negocio que tú quieres tener. Entonces, por ejemplo, como yo lo veo, es un trabajo interior completamente que te conduce a la persona adecuada que es capaz de crear lo que tú quieres crear. Entonces, a medida que tú estás en este camino del emprendimiento, pues haciendo lo que tú desees, producto, servicio ahí afuera para ayudar y para servir a los demás,
Cuando una vez que tú haces ese paso, y en este camino lo que va a hacer es un camino de autoconocimiento. Y también, o sea, es mucha introspección, es mucho crecimiento personal, porque tú, porque la creación, o sea, las creaciones como tal, lo que creas, siempre va a ser un reflejo de su creador. Si su creador tiene en su mente que el hecho de que no me siento capaz y está dudoso y así, en su creación se va a notar esas dudas, se va a notar esas creencias. Y entonces la gente tal vez no conecte tanto con esa creación. Entonces, esto es un proceso, es todo un proceso en el que tú te debes convertir en la persona virtuosa que va a ser capaz de crear lo que tú deseas crear y como lo deseas crear. Una disculpa, me tuve que mover de ahí, pero bueno, estaba diciendo que que te vas a convertir en esa persona que es capaz de crear lo que tú deseas crear y como lo quieres crear. Puede ser el servicio, puede ser el producto, ¿no? En este caso, pero la idea es esa. Entonces tienes que tomar como esa responsabilidad y muchas veces eso es lo que no queremos, como asumir la responsabilidad. Siempre que quieres crear algo más grande, es esa convicción y esa visión que tienes, si viene desde el alma, tienes que también como crecer a ese nivel para poder tener eso. Es como cuando quieres tener una mejor vida, pero no puedes tener una mejor vida si sigues con los mismos hábitos o con las mismas cosas pensamientos, creencias que tienes actualmente. Y es por eso que tienes la vida que tienes. Entonces, siempre va a ser un camino de cambios y de autoconocimiento y de un crecimiento personal. Pero bueno, una vez que tú tomas esa responsabilidad y le dices sí al universo, el universo nunca te va a soltar, o sea, Dios nunca te va a soltar. Te va a decir todo el tiempo de que yo estoy aquí, siempre te va a sostener y siempre y cuando tú tengas esa conexión y siempre actúes con coherencia desde tu corazón en lo que quieres hacer, en lo que quieres transmitir, se va a reflejar. Otra cosa que yo sentía es que me paralizaba, un miedo que me paralizaba mucho era pensar como que el día que yo dé ese paso, ese gran paso, como que mi vida se va a acabar, o sea, como que va a cambiar completamente, o como que no puedo echarme para atrás, o no sé, como que todos se van a burlar de mí, o la gente no me va a ver, cosas así, ¿no? Ese tipo de cosas también hay ciertas creencias como de desvalorización, porque no te estás creyendo capaz de lograr algo y de lo que sí eres capaz, solo que tú piensas que no. Pero también el hecho de pensar como que desde ese día, a partir de ese día, como que toda tu vida va a cambiar, ¿no? Es como cuando te dan esa idea de que la decisión que tomes después de salir del colegio, de los estudios, de la escuela, y que la decisión que tomes en qué estudiar es como lo que te va a definir toda tu vida. Y pasa algo similar aquí, porque tú tomas una decisión y crees que a partir de esa decisión como que toda tu vida se va a orientar a eso. Y la verdad es que no pasa así tampoco. O sea, tú llegas y das el primer paso y el primer día no pasa nada. Incluso la gente ni siquiera se da cuenta, nadie te ve, nadie te escucha o no ven tu anuncio o lo que sea. O sea, nada va a ocurrir, nada va a cambiar. Pero con el paso de los días vas a ver que más personas como que van a empezar a conectar. Y como yo lo veo es que te van mandando como la cantidad de personas que tú eres capaz de sostener. A medida que tú te fortaleces, te van mandando más personas. Así es como lo estoy viendo y entonces pues los animo para que no se paralicen por esos miedos, porque de verdad son más pequeños de lo que pensamos. Más bien trabajen en esas creencias, trabajen en esos miedos y confíen más en esa intuición, en su interior, en lo que les está diciendo su alma, su ser, que deben hacer. Y comiencen, porque cuando ustedes comienzan, están sembrando esa semilla que luego van a poder cosechar.
Si ustedes nunca siembran esa semilla, nunca van a poder cosechar. Y esto es un proceso de paciencia, de perseverancia. A medida que tú vas en este camino, son como escaloncitos que vas pasando y que vas creciendo y creciendo y creciendo, y es progresivamente. Eventualmente vas a llegar a ese punto, pero no va a pasar que tú te avientes y vas a llegar directo al abismo. No, va a ser progresivamente. Progresivamente te ponen las pruebas a medida que tú eres capaz también de afrontar esas pruebas. Entonces no tengan miedo, si tienen estas creencias, no, enfréntenlas, o sea, sean valientes, enfréntenlas, se van a dar cuenta que no son tan grandes como ustedes pensaban. También otro miedo tan paralizante es el del perfeccionismo, que queremos como tener la perfección, queremos ser los mejores, queremos tener más conocimiento de edición, queremos tener el super conocimiento de marketing. No tenemos que saberlo todo, no tenemos que ser el ser más perfecto. Esa perfección no existe. De hecho, esa parte que nos hace imperfectos es lo que nos hace humanos, y es lo que ahora nos hace mucho más atractivos para otros humanos. Porque ya ahorita con la era de la inteligencia artificial y todo eso, ahora vamos a empezar a ver que imágenes súper perfectas, no sé, cuadros de artistas y no sé qué, súper perfectos. Y nosotros, a nuestros ojos, a nuestra belleza, no va a ser tan perfecto, porque nos hace falta como esa comunidad, como ese sentimiento, esa emoción que el artista pone en sus creaciones. Entonces, no busquen esa perfección, no es necesario tener el mayor conocimiento, es algo que tú también dentro de este camino vas a ir adquiriendo poco a poco, y es ir regando esa semilla día con día para que un día ya puedas ir y cosechar. También otra cosa que me paralizaba era pensar que no tenía muy claro el camino. O sea, yo sé que quiero ayudar a las personas, pero no sé cómo hacerlo. O me gustan tantas cosas que luego no sé qué decidir. Y eso también creo que nos pasa mucho, y es porque somos así, o sea, los humanos son multifacéticos y les gustan muchísimas cosas. Anteriormente pensábamos, no, pues tú eres bombero y solo te dedicas a ser bombero y eres buenísimo como bombero y nada más, ¿no? Eso es como un pensamiento pues medio infantil también, porque piensas como que súper rígido de que solo eso y no puede ser, es solo blanco o negro y no puede ser ni gris, ni matices, ni una mezcla. Entonces, tampoco es así. Y lo que yo me di cuenta es que sí o sí hay que comenzar por algo, o sea, hay que empezar primero, porque si tú no empiezas, no vas a poder encaminarte en o encontrar eso que deseas. Es como ese camino de autoconocimiento. Si tú no empiezas a explorar qué es lo que te gusta y haces de todo y practicas acá un instrumento musical, y luego te vas y te haces un deportista, y luego vas y te metes a un campo científico, y luego vas y no sé, y te dedicas a dar clases. O sea, como que si no exploras todas esas profesiones, o si no exploras todas esas profesiones, es prácticamente imposible que sepas y conozcas qué te gusta y qué no te gusta. O sea, tienes que explorar, tienes que chocarte muchas veces contra la pared, pero a prueba y error vas a encontrar, vas a terminar llegando sí o sí a tu camino. Entonces hay que empezar, hay que dar ese primer paso. Tal vez tu primer emprendimiento, tal vez tu primer producto no sea el mejor, la gente no conecte tanto con él, o no sea las mejores ventas ni nada, pero poco a poco vas a empezar a aprender, y a partir de esos errores que tú vayas cometiendo vas a empezar a avanzar en este camino. Entonces es solo dar el primer paso, y eso es lo más difícil y lo más importante, es sembrar la semilla, y a partir de ahí ser constante, ser persistente, tomar la responsabilidad, crecer como persona y tener esos espacios de introspección, porque tú como creador vas a reflejar tu ser en la creación, en lo que vas a hacer, en lo que vas a dar.
Hay mucha gente que hace, pues, no sé, terapias o que pone a hacer talleres y enseña o así. Y luego, pues hay gente que no conecta con esa persona porque no es un buen maestro o así. O sea, todo es basado como en la intención que tú tienes. Si tú, por ejemplo, haces todo con una pasión y un amor, eso siempre se va a notar. Toda la gente va a notar que a ti te gusta y que te inspira y que, ay, que hasta los motivas. Pero si no lo haces así, también la gente lo va a notar. Y entonces de pronto como que, ay, tienen como cierto rechazo, como que no me gusta lo que dices o así, ¿no? Como que empiezan a sentirse como rechazados por esa energía también. Entonces, bueno, eso era básicamente lo que les quería compartir. Déjenme ver qué más tenía anotado por aquí. Déjenme busco dónde está. Me tuve que mover, entonces ya no lo tengo abierto en la página donde era. Sí, con respecto a lo de no tener sustento, hay muchas personas que ya lo han hecho, que están dando terapias, que están haciendo no sé qué, que están viajando por el mundo y a la vez trabajando remotamente. Y cosas así, ¿no? Que antes, que no son trabajos convencionales y que, bueno, ahora cada vez se está popularizando más y se está viendo más normal, pero que aún teniendo nosotros esas pruebas de que ellos están viviendo de eso, nosotros creemos que no somos capaces, que nosotros no vamos a poder. Y es eso, o sea, es sentirnos capaces y ser valientes de tomar esa responsabilidad para crecer como persona y a tal punto de convertir ese negocio en algo rentable. Y entonces hay personas que de pronto no pueden salirse así de una porque tienen responsabilidades, tienen que cumplir con pagos, con sus, no sé, cómo sostener a sus familias, a sus hijos y pagar, o sea, tienen muchos gastos, no pueden salirse directamente de su actual trabajo. Entonces yo lo que recomiendo es que se queden en ese trabajo, pero busquen la forma de empezar a regar esa semilla, o sea, empezar desde lo más pequeñito, desde las pocas horas que te quedan, así sea levantarte un poco más temprano, una hora más temprano, pero empezar a hacer esas cosas para convertir ese negocio en algún momento algo más rentable. Entonces empezar a germinar la semilla para que empiece a crecer y llegará un momento en el que esa semilla ya sea lo suficientemente fuerte como un árbol para que tú ya puedas soltar ese trabajo en el que te encuentras y puedas dedicarte a lo que realmente quieres. Sí, yo recibí mensajes en sueños. Esto se los recomiendo mucho, o sea, que pidan directamente ayuda a Dios, a los ángeles, a los guías o a lo que ustedes crean, porque cuando tú pides ayuda, ellos te van a ayudar sí o sí. Si no la pides, no, ellos no te pueden ayudar. Entonces es necesario que si necesitas y te sientes desesperado, pidas ayuda. Y luego de pedir ayuda, debes conectar con esa tranquilidad para poder recibir las respuestas. Porque si tú estás demasiado estresado, demasiado en tu mente, no vas a ver los mensajes, no vas a encontrar las respuestas. Te vas a olvidar si te dan un mensaje en sueños, no le vas a prestar atención y no te vas a dar cuenta de la respuesta. Entonces es súper importante que después de que tú estés pidiéndole a Dios una respuesta, que te diga el camino, que te diga cuál es la mejor decisión para ti, etcétera, que decidas luego hacer rutinas y tener hábitos para conectar con esa tranquilidad. Y ahí entonces vas a encontrar la respuesta. Algo que a mí me pasó es que me dijeron eso en sueños, que no importaba, que no me preocupara de cómo iba a conseguir las cosas, porque eso también era un miedo paralizante de no sé cómo lo voy a hacer, de no sé cómo comenzar, no sé, y son tantas las dudas que te paralizan. Entonces siempre pensaba eso, ¿no? Como eran tantas cosas y decir como no sé cómo, pero como de alguna forma, ¿no? De alguna forma se va a dar y tratar de soltar ese miedo y confiar en que se va a dar.
Pero en un sueño me dieron ese mensaje de que no importa el cómo, no te preocupes por el cómo, porque se va a dar, porque sí lo vas a hacer. O sea, se va a ir dando poco a poco, no te preocupes tan allá en el futuro, porque enfócate en el presente y eso es todo. O sea, en el presente, en el presente, en el presente, y cuando estés en el presente, de verdad presente, vas a ver las señales, vas a tomar esa oportunidad que se te va a presentar y ahí vas a encaminarte en esa decisión que tú deseas tomar. Entonces lo que me decían era que no importaba el cómo, porque yo iba a encontrar a las personas que me iban a encaminar a ese lugar. Y no podía saber ahorita el cómo se iba a dar, porque no las conozco, porque no conozco a esas personas. Entonces ese mensaje de verdad, o sea, fue un alivio recibirlo. Y ahí fue cuando literal como que me rendí a Dios y dije, sí, está bien, digo que sí. Y fue cuando después de eso me decidí por abrir el canal. Cuando tú ya te rindes, cuando tú ya confías plenamente en que las cosas se van a dar, no importa el cómo, pero que te van a poner las cosas y que tu único trabajo es estar en el presente, atento y viendo las señales y recibiendo esos mensajes para poder decidir correctamente desde tu corazón y no desde el miedo. Es ahí cuando esa confianza rompe todo miedo, porque literalmente la confianza y la fe son lo contrario al miedo. O sea, no puedes tener las dos cosas a la vez, no puedes confiar y tener miedo. Entonces, eso era todo, así que los animo mucho para que tomen esa decisión y para que emprendan de una vez por todas, para que abran su canal de YouTube, para que abran ese podcast que desean, para que escriban, pero para que hagan lo que quieran, pero empiecen de una vez por todas a sembrar la semilla primero para que ésta empiece a germinar y en algún momento ustedes van a encontrar ese camino que los va a llevar a esa vida que desean. Si lo hacen ahora, su yo del futuro se los va a agradecer infinitamente. De verdad, se los digo de corazón. Y si sienten que tienen demasiados bloqueos, creencias, están muy abrumados, muy cargados emocional, mentalmente, o incluso si tienen algún padecimiento físico que los esté afectando, recuerden que pueden agendar una cita en el link que les dejo abajo en la descripción. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Me alegra mucho que hayan llegado hasta el final. Los felicito por ver esta clase de videos y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao.